alabándole y glorificándole. Dice la Escritura que nos deleitemos en Él y Él nos concederá las bendiciones de nuestro corazón. Bien, quiero hacer una oración antes de comenzar o seguir en el tema que estamos tratando los jueves y pedirle al Padre que por su Espíritu Santo nos ayude en este tiempo. Señor, necesitamos hoy más que nunca de ti, Señor. Los oídos a veces se vuelven sordos o no queremos oír lo que tú dices cuando es tan importante poder oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Perdona nuestra negligencia. Perdona, Dios, y levanta ese remanente, Señor, que sé que estás por levantar en toda la tierra, Señor. Porque yo puedo ver esa pequeña nube de Elías, Señor, en unos pocos días, comenzando a manifestarse por todas partes el poder de tu Espíritu Santo, trayendo una pequeña lluvia como testimonio de que pronto vendrá una lluvia fuerte y poderosa, Padre. Dejamos este tiempo para que tú ministres el corazón de los que oyen en el nombre de Jesús, que así se ha hecho. Amén y amén. Bien, es el segundo jueves que estamos transmitiendo de casa, ¿verdad? Debido a la situación que prevalece en el mundo entero. Entonces, como obediencia, pues aquí estamos hoy en casa transmitiendo una vez más y recordando el tema que hemos estado trabajando a razón de lo que estamos viviendo. Y el tema es: en todo esto Dios tendrá algún propósito, y creemos que Dios tiene un propósito. Se ha permitido que estas cosas sucedan, es porque Dios tiene un propósito. Y bueno, comenzamos el jueves pasado hablando acerca de la importancia de poder conocer los tiempos de Dios, y dentro de ello dijimos, ¿verdad?, qué importante era poder ver como Dios ve para poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y dábamos como ejemplo cuando Dios le pregunta a Jeremías que qué veía, y Jeremías le dijo: veo una vara de almendro. Y Dios le dijo a Jeremías: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Esto es importante, que nosotros podamos ver como Dios ve, así como aquella vez que Eliseo y su siervo estaban rodeados y por el enemigo, y ciertamente el siervo se espantó por aquello que estaba viendo. Sin embargo, Eliseo estaba viendo algo más que el siervo no veía, y le pidió a Dios que le abriera sus ojos para que viera como Dios ve, y vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Es igual hoy. Si Dios nos permitiera ver como Él ve, estaríamos viendo multitudes de ángeles alrededor nuestro, pero el miedo, la zozobra, todas esas cosas, la adversidad nos impiden ver como Dios ve. Pero Dios nos está llevando a un punto bien importante. Estamos dando un pequeño repaso de esto para entrar a Joel capítulo 2. Ahí vamos a estar viendo el día de hoy. Pero Dios, yo puedo ver en este propósito de Dios vestir a la iglesia de gloria. Y esto está escrito en Isaías 60, verso 1, ¿verdad? Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice que en el verso 2, que sobre nosotros sería vista su gloria. Dios quiere vestir a la iglesia con su gloria, pero quiero llevarte un poco más allá acerca de lo que Dios quiere hacer, para que veas que es un propósito de Dios en estos tiempos encerrar a la iglesia, hermanos. Dios tiene un propósito al encerrar a la iglesia, porque la iglesia perdió esa intimidad con Dios. Y no solo la iglesia, aún el remanente, hermanos. Ese remanente que Dios siempre guarda se ha distraído también, pero en este tiempo Dios levantará ese remanente para que el resto de la iglesia
se levante también en estos tiempos de dificultad. Y yo quiero entonces entrar en el tema leyendo Joel 2, verso 28 en adelante. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo mismo dice en Hechos. Esta palabra está escrita también en Hechos. Hechos 2, verso 16 al verso 18. Bien. Así quiere Dios equipar a la iglesia en estos tiempos. Dice que en los últimos días, dice en los Hechos, Dios derramaría sobre toda carne de su espíritu. Y dice lo que sucedería con los jóvenes, con los hijos, con las hijas. Dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y que los jóvenes verían visiones, y que los ancianos soñarían sueños. Pero todavía no lo vemos. Sin embargo, la otra parte, la parte que de alguna manera tendría que ir paralelos, la maldad está llegando a un punto demasiado alto y la iglesia necesita levantarse también. En Isaías 60, verso 2, nos habla de esto, cómo la tierra sería llena de tinieblas y de oscuridad las naciones. Eso habla de la maldad que habría en estos últimos tiempos, y lo estamos viviendo, pero Dios, por eso es importante qué voces estoy oyendo, qué es lo que estamos oyendo, hermano. Prendemos la tele y puro virus y virus y virus y virus, pero también el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. El detalle es que tengamos tiempo para poder oír no solo las noticias, sino lo que Dios, las noticias del cielo son más importantes, hermano, que las noticias que podamos recibir de la tierra. Dios está hablando por el Espíritu Santo y está llamando a la iglesia, según Romanos 13, 12, a santidad. Dice que la noche está avanzada y se acerca el día, y que nos vistamos con las armas de luz. Nos está pidiendo santidad para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto que dice Joel se va a dar, va a suceder, pero para eso nos ha encerrado el Señor, para comenzar a tener intimidad con Él y poder a volver a esos tiempos donde tú podías oír esa voz de Dios, tú podías entender lo que Dios quería hacer. Vienen tiempos gloriosos, pero también tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos ahora en estos días, no solo por el virus, ¿verdad?, pero por tanta cosa. Bien, Dios quiere equipar a la iglesia así, solo que existe un pequeño problema. Y ese pequeño problema es que la iglesia está tibia, muy tibia. Se ha acomodado y se ha conformado. Y no está buscando la presencia de Dios para que todo lo que Dios tiene preparado para el fin de los tiempos ya se desate de alguna manera. En Apocalipsis, vamos allá a Apocalipsis, capítulo 3. Del verso 14 gloria a Dios. Ahí estamos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es importante. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en tu trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, Dios está hablando por el Espíritu Santo, está diciéndonos la condición de la iglesia. La iglesia se acomodó, pensó que con tener un poco de dinero ya era suficiente, una economía, y como se estaba olvidando de Dios, Dios dice, yo necesito que se acuerden de mí. Y permitió esto que estamos viviendo. Pero no es todo, viene más. Pero esto será suficiente para levantar un remanente que va a poder desatar esa pequeña nube de Elías. Pero necesitamos ayudar a toda la iglesia a que deje de estar tibia y que comience a ver hacia donde Dios nos está indicando que veamos, no hacia el virus, hacia Dios. Él cuidará de ti, así como lo hizo con los israelitas en Egipto. Todas las plagas en Egipto estaban ahí, pero todas en Gosén con el pueblo de Israel no había nada. Aun cuando vino aquella oscuridad 3 días sobre Egipto, dice que en Israel en sus habitaciones tenían luz. Lo mismo está diciendo hoy en Isaías. Aun cuando la tierra se va a llenar de tinieblas, sobre nosotros habrá luz. Pero yo tengo que creer a lo que Dios me está diciendo. Dios está hablando fuertemente a la iglesia. Levántate y resplandece, dice el Señor, porque ha nacido tu luz. Ya no podemos seguir así. Tenemos que hacer empezar allí, porque nos está ganando la verdad. Tenemos que, cuando menos, primero igualar y demostrarle a toda esa gente que vive en incredulidad, en tanta maldad, que hay una forma diferente de vivir. Y solo se puede vivir esta forma así, si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bien, hay 2 textos que voy a dejar para el jueves que viene. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Voy a leer uno como introducción para el próximo jueves, para que sepas de qué vamos a estar hablando, pero el tema es el mismo. Es el mismo. No ha cambiado el tema. El propósito de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese. El Señor ha mandado un ángel, o el Espíritu Santo en este tiempo, para hablarnos acerca de las cosas que sucederán pronto. En Apocalipsis 22, verso 6, dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice el verso 7, aquí
Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bien, Dios está hablando a la iglesia. Y yo oro a Dios que la iglesia escuche y se levante. Que ese remanente que también se ha relajado, se ha acomodado, se levante y comience a buscar a Dios con desesperación para poder alcanzar el propósito por el cual Dios nos tiene aquí encerrados y entender que el tiempo está demasiado cerca. Razón, dice la Escritura, que los días son malos y el tiempo es muy corto. Es necesario que entendamos esto, hermano. Estamos viviendo tiempos finales. No estés pensando que faltan miles de años. Esto es corto, esto viene ya. Y Dios nos está revelando las cosas que sucederán pronto. Prepárate, porque el próximo jueves estaremos hablando un poco más de las cosas que Dios nos dice que estarán sucediendo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por aquellos que se conectaron, por aquellos que lo verán algún día, para que Dios tenga misericordia de ellos y de aquellos que estén enfermos, Dios los sane. Aquellos que tengan necesidad de algún trabajo, Dios les dé un trabajo. Amén. Gladys y Imelda se conectaron, me están viendo ahorita, Olga. Bien. Manda saludos, Gladys. Ok, vamos a orar. Padre, en esta noche ya, Señor, oramos por aquellos que se conectaron. Sí, Padre. Otros que lo verán después, Señor, pero que lo oirán. Tú estás preparando tu iglesia, Señor. Estás preparando un remanente poderoso en la tierra. Y creo, Dios, que ese tiempo ya llegó, Señor. Y en esta hora, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, yo declaro sanidad sobre los enfermos que vean este tema, Señor. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, de virus, de lo que sea, Señor, reprendo toda enfermedad sobre sus vidas y declaro que por las llagas de Jesús son todos curados en esta hora. Y que aquel que no tiene trabajo, Señor, en la adversidad, muéstrate a ellos, Dios, y dales un trabajo, Señor. Así como llevaste hoy los peces a la playa, Señor, y les diste de comer a aquellos que no tenían para comer, Señor. En este tiempo yo te ruego por tu iglesia que no les falte nada, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.